Buenas tardes. A través de este podcast les vamos a dar información muy valiosa sobre el outsourcing aquí en México. Comenzamos. El primer punto que vamos a explicar para establecer sobre el outsourcing es explicar qué es en sí. En términos generales, el outsourcing es una modalidad de contratación mediante la cual una empresa, o sea, la prestadora, proporciona trabajadores a otra empresa, que es la beneficiaria, para realizar tareas que normalmente podrían ser parte del proceso productivo de esta última. ¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo después de la reforma de 2021? Esta reforma, que fue aprobada el 23 de abril, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, modificó profundamente el régimen legal del outsourcing. Afectó de manera especial los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí están los puntos claves de esta reforma. En primer lugar, en el artículo 12 nos estableció que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta como tal, o sea, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esto lo que significó es que ya no es legal contratar trabajadores de otra empresa para realizar tareas que normalmente corresponden al objeto de la empresa beneficiaria. En el artículo siguiente, el 13, lo que se indicó es que se permite únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. La empresa contratista esté registrada en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el REPSE, es también un requisito esencial para que este tipo de contratación se dé. Por ejemplo, una empresa automotriz puede contratar un servicio de limpieza especializado, pero no puede contratar trabajadores para su línea de ensamblaje a través del outsourcing. Luego proseguimos con el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se estableció que existe la responsabilidad solidaria del contratante, o sea, la empresa beneficiaria, frente a los trabajadores subcontratados si la contratista no cumple con sus obligaciones laborales o de seguridad social. Ahora, los derechos del trabajador, así como las obligaciones tanto del trabajador como del patrón, cuando la relación del trabajo se realiza por medio del outsourcing, lo explicaremos a continuación. Lo ideal es que a través de esta reforma que se aprobó en 2021 se cumplan estos ideales de derechos hacia los trabajadores. Primero, que haya un contrato por escrito, que haya prestaciones mínimas de ley, o sea, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, prima de antigüedad y liquidación al terminar la relación laboral. También que cuenten con servicios de seguridad social como lo es la atención en el IMSS, pago de incapacidades y licencias por maternidad, acceso de guarderías y otras actividades que brindan dichas instituciones a través de sus centros deportivos y recreativos. También que haya ahorro para el retiro o de pensión a través de una Afore y el derecho de adquirir un crédito para la compra de vivienda mediante el Infonavit. También se protege lo que es la participación en utilidades, que esto está establecido en la Ley Federal del Trabajo en el numeral 117, que es que los empleados puedan tener derecho a esta participación en el reparto de utilidades de la empresa contratante. Las obligaciones que los empleados deben percibir mediante este sistema de outsourcing es que sigan las mismas obligaciones que cualquier empleado se sujetaría bajo el numeral 134 de la Ley de Trabajo, que es que cumplan con las normas laborales, seguir los reglamentos de seguridad, salud y medio ambiente y obedecer las instrucciones de sus patrones. Deben desempeñar su trabajo con dedicación, asistir puntualmente y avisar de manera inmediata si no pueden presentarse por un motivo justificado. También tienen que cuidar los materiales e instrumentos que les proporcionen, ayudar en situaciones de riesgo y emergencia y participar en los organismos que establece la ley. Es obligatorio someterse a revisiones médicas para comprobar su estado de salud y reportar enfermedades contagiosas. Además, deben comunicar cualquier deficiencia o peligro en el trabajo que pudiese afectar a sus compañeros o a la empresa.
Y por último, deben tener compromiso a guardar confidencialidad sobre aspectos técnicos, comerciales y administrativos de su compañía. Ahora, pasando a lo que son los patrones, las obligaciones que estos deben cumplir es que en el artículo 13 de la Ley del Trabajo menciona la excepción de que ésta provee respecto a la prohibición de la subcontratación, que es que en ese tipo de excepción, se ha instruido que el patrón tiene la condición de registrarse en el padrón público que señala el artículo 15. Por lo tanto, esto se puede tomar como una obligación a cumplir para ellos. También lo que habíamos mencionado de la responsabilidad solidaria del patrón para con los empleados fue algo que se mencionó y que también es una condición a seguir para cumplir hacia los empleadores. Ahora, la Ley Federal del Trabajo establece que todo patrón, sin importar el tipo de relación laboral, está obligado a cumplir con una serie de disposiciones orientadas a proteger la dignidad, seguridad, bienestar y desarrollo de las personas trabajadoras. En primer lugar, el patrón debe cumplir con todas las normas laborales aplicables en su empresa o establecimiento, incluyendo el pago puntual de salarios e indemnizaciones conforme a la ley. Está obligado a proporcionar a los trabajadores los materiales, herramientas e instrumentos necesarios para el trabajo, en buen estado y en calidad, así como un lugar seguro para guardarlos. También debe proveer asientos adecuados en los centros laborales cuando la naturaleza del trabajo lo permita, o sea, la ley Silla que se aprobó recientemente, así como evitar cualquier maltrato físico o verbal hacia sus trabajadores. Y asimismo tiene la responsabilidad de expedir constancias de servicios o comprobantes de días laborados o salarios cuando los trabajadores lo soliciten. Deben conceder tiempo para que los trabajadores cumplan con sus deberes cívicos como votar, actuar como jurado o participar en censos. También deben respetar las comisiones sindicales o del Estado, permitiendo ausencias justificadas con derechos de reinstalación bajo ciertas condiciones. El patrón debe informar a los trabajadores y sindicatos sobre nuevas vacantes o puestos, establecer escuelas cuando lo disponga la ley, colaborar en campañas de alfabetización y, cuando corresponda, financiar becas para estudios técnicos especializados de trabajadores o sus hijos. Está obligado el patrón a proporcionar capacitación y adiestramiento, operar lugares de trabajo bajo condiciones seguras, como por ejemplo los trabajos manuales, y también adecuadas estas medidas, obviamente, para prevenir riesgos y garantizar el acceso e inclusión de personas con discapacidad cuando haya más de 50 trabajadores. Igualmente debe cumplir las normas de salud, seguridad y medio ambiente, proporcionar medicamentos y primeros auxilios, difundir reglamentos y contratos colectivos, informar sobre riesgos laborales, acatar disposiciones sanitarias en caso de emergencia y proporcionar medios para prevenir enfermedades. En zonas rurales deben reservar terrenos para servicios comunitarios y permitir, si es posible, el uso de locales para actividades sindicales. En cuanto a aspectos económicos y administrativos, los patrones deben realizar las deducciones autorizadas por la ley, como cuotas sindicales, pensiones alimenticias, cajas de ahorro y pagos al Infonacot, sin convertirse en deudor de dichos créditos. También deben permitir la inspección de autoridades laborales, fomentar actividades culturales y deportivas, afiliarse al Fonacot, brindar protección a mujeres embarazadas, otorgar permisos de paternidad, participar en comisiones laborales internas y facilitar licencias en caso de personas desaparecidas. Y finalmente tienen la obligación de entregar copias del contrato colectivo de trabajo, implementar protocolos contra la discriminación, violencia y trabajo infantil y colaborar con las autoridades en los procesos de consulta sindical y validación de convenios colectivos. Ahora, los derechos del patrón, acorde al artículo 134, fracción tercera de la Ley del Trabajo, el patrón puede esperar que el empleado se desempeñe bajo la dirección de este mismo o su representante y cuya autoridad deberá estar sujetado en todo lo concerniente al trabajo. También tienen el derecho a recibir servicios personales del trabajador conforme al contrato, lo cual se fundamenta en el artículo 20 de la misma ley, que es que el trabajador se obliga a prestar a otra persona un trabajo personal subordinado.
También tienen el derecho a imponer sanciones disciplinarias internas dentro de lo que sea legal, lo cual lo apoya el artículo 423 de la Ley del Trabajo, que es el procedimiento de registro del Reglamento Interior del Trabajo. Esto viene a significar que el patrón puede establecer un reglamento interno disciplinario y aplicar las medidas disciplinarias permitidas como suspensiones o amonestaciones conforme a lo que indique el reglamento. También poseen el derecho a rescindir la relación laboral por causas justificadas, que es lo que ya mencionábamos, que es el artículo 47, que es que el patrón puede terminar la relación laboral sin responsabilidad para él si el trabajador incurre en faltas marcadas por las fracciones indicadas en este mismo numeral. También tienen el derecho a presentar pruebas y defenderse en juicios laborales, que es el artículo 784 de la Ley del Trabajo, que básicamente significa, a menos que no operen en ciertos juicios con lo que es el principio propietario, que es que la ley se manifiesta en proteger más al lado débil, que es el trabajador. Aquí lo que indica, si no aplica este principio, es que el patrón puede comparecer ante tribunales laborales y defenderse de demandas laborales y ofrecer pruebas en su favor. Antes de proseguir con esto, indicamos que estos derechos y obligaciones de ambas partes son algunas de las que mencionamos, pero no están sujetas a ser las únicas, pueden ser más. Ahora lo que les comentaremos serán las consecuencias que se tendrían si el patrón no respetara lo establecido en la ley y no otorgara a los trabajadores las condiciones laborales que esta misma estableció. La Ley Federal del Trabajo nos marca en el numeral 994 fracción primera lo siguiente: el patrón que no cumpla con lo establecido en los artículos 61, 69, 77 y 77, no limitado a esto, pero son algunos, pueden recibir una multa que va desde 50 hasta 250 unidades de medida y actualización. Los artículos que señala esta fracción lo que establecen que si no se cubre sería lo siguiente: los trabajadores tienen derecho a clave en su jornada y descanso. La jornada laboral tiene un límite máximo según el tipo de horario, según sea diurno, nocturno o mixto. Deben recibir al menos lo que es un día de descanso con sueldo por cada 6 días trabajados. Y aquellos con más de un año de servicio tienen derecho a vacaciones pagadas, comenzando con 12 días y aumentando con cada año adicional hasta 20 días. Además, quienes trabajan de forma discontinua o por temporada también tienen derecho a vacaciones en proporción a los días trabajados. Entonces, a lo que nos referimos es que si todas esas condiciones no son protegidas por el patrón, serán acreedores a la multa por la unidad que se mencionó. También a lo que pueden ser acreedores es al juicio laboral por parte del trabajador. O sea, el trabajador puede presentar una demanda ante el tribunal laboral reclamando salarios, indemnizaciones, reinstalación o rescisión con pago completo de las prestaciones omitidas. Esto es en caso de si hay un despido injustificado, que es lo que señalamos antes en el artículo 48 de la Ley del Trabajo. También, si el patrón comete alguno de los actos que se indicó en el artículo 33 y 5, fracción 13, es que los trabajadores no pueden renunciar a los salarios, indemnizaciones ni prestaciones que les correspondan por su trabajo, sin importar cómo se denomine dicha renuncia. Además, la Ley Federal del Trabajo es de orden público, lo que significa que ninguna cláusula, ya sea escrita o verbal, puede anular los derechos que las normas laborales garantizan. Específicamente, cualquier intento de renunciar a derechos laborales es inválido y no tiene efectos legales, pudiendo incluso llegarse a denunciar la nulidad ante el tribunal, tal como lo establece el mismo numeral 33. Si el patrón cometiese la ilegalidad de fallar a los supuestos del artículo 304A de la Ley del Seguro Social, como lo es la no inscripción de sus empleados ante el IMSS o no determinar las cuotas obrero-patronales, acorde al numeral 255 fracción 15 de esta misma ley, esto es lo que nos indica que podría ser la autoridad.
la autoridad puede determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta ley, aplicando en su caso los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, por lo que el patrón puede serse acreedor a consecuencias como la citada en el numeral 304, donde las cuotas, por ejemplo, que son reconocidas como créditos fiscales en el artículo 287, al ser incumplidas, pueden hacerse acreedoras a multas del 40 al 100% del concepto omitido. Y por último, establecemos un punto muy importante. ¿Cuáles serían las sanciones para el patrón en el caso de que no se cumplan con los requisitos establecidos para el outsourcing? Primero, podremos ser sujetos a multas administrativas por subcontratación indebida, que se manifiesta en el artículo 1004C de la Ley del Trabajo, donde indica que se impondrá multa de 2.000 a 50.000 veces la unidad de medida y actualización a quien realice subcontratación de personal en contravención a lo dispuesto en el artículo 12. Lo que manifestábamos antes también de la responsabilidad solidaria en el artículo 14, que es que cuando se contrate una empresa que incumpla con las condiciones legales de outsourcing, la empresa contratante, o sea, la beneficiaria, será responsable solidaria respecto a las obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales de los trabajadores. También, como vimos, pueden ser sujetos de sanciones del IMSS y también el Infonavit, lo cual se apoya en la Ley del Seguro Social en sus artículos 15 y 304A y la Ley del Infonavit en su artículo 29, que es que si el patrón omite registrar a los trabajadores bajo la subcontratación ilegal, el IMSS puede determinar créditos fiscales por cuotas no enteradas e imponer multas, y el Infonavit también puede hacer lo mismo con las aportaciones omitidas. Y también pueden ser acreedores a sanciones fiscales por incumplimiento en materia de subcontratación, lo cual sería la pérdida de deducibilidad y acreditamiento fiscal. En el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación establece que los pagos realizados por concepto de subcontratación de personal no serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta ni acreditables para efectos del impuesto al valor agregado, cuando estos se traten de servicios que formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante del contratante, o los trabajadores subcontratados originalmente hayan sido empleados del contratante y fueron transferidos al contratista mediante cualquier otra figura jurídica. También pueden ser acreedores a la responsabilidad solidaria del contratante, que es que en el artículo 26, fracción 16 del Código Fiscal de la Federación, establece que las personas físicas o morales que reciban servicios o contraten obras en los términos del artículo 15D del Código Fiscal de la Federación pueden ser responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. Y esto lo que implica es que en caso de incumplimiento por parte del contratista en el pago de impuestos o cuotas de seguridad social, el contratante será responsable de dichas obligaciones fiscales. Y podemos ser acreedores a multas por omisión de entrega de información. Si el contratista no proporciona al contratante la documentación requerida para efectos fiscales, se incurre en una infracción que puede ser sancionada con multas que oscilan entre los 150.000 y 300.000 pesos por cada obligación cumplida. Este fundamento lo encontramos en el artículo 81 y artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. Y por último, también se puede incurrir en el delito de defraudación fiscal calificada si la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, así como la subcontratación de personal en contravención de las disposiciones legales. Si esto sucede, se puede constituir el delito de defraudación fiscal calificada. Este sería nuestro análisis a lo que fue la reforma del outsourcing, su definición, que fue modificado en la reforma,
los derechos y obligaciones de ambas partes y las consecuencias que puede haber para el patrón si incurre en fallos en adherirse a esta reforma o a sus obligaciones. Esperamos que haya sido educativo este video y se dé a entender la información requerida para este videoanálisis. Muchas gracias.